Una tormenta polar histórica golpeó a Canadá y a los Estados Unidos, dejando decenas de víctimas mortales. El estado de Nueva York ha sido el punto geográfico más afectado. La gobernadora ha pedido al gobierno federal declarar el estado de emergencia en una parte de ese estado. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El Frente Ártico remite, pero miles de personas siguen aún atrapadas en viviendas y vehículos, mientras la Guardia Nacional se despliega para ayudar a los equipos de emergencia. Vamos en breve por más detalles. Rusia informó que su base militar Engels fue objeto de un ataque con dron ucraniano y que dejó 3 muertos. Kiev hasta ahora guarda silencio. Es el segundo ataque en un mes contra una base estratégica rusa. Los equipos de emergencia luchan para restaurar la electricidad en cientos de miles de hogares y negocios en toda América del Norte, después de la peor tormenta invernal masiva de la que se tenga registros hasta ahora. En algunas regiones, el número de muertos continúa aumentando, hasta la fecha más de 50 en los Estados Unidos y Canadá. En otras menos afectadas, lo urgente es limpiar las calles y carreteras. La terrible tormenta dejó varios metros de nieve acumulada y el sufrimiento de millones de personas en Norteamérica. Pese a los cortes de electricidad y las temperaturas bajo de cero, en muchas ciudades se pide a la población que permanezca en casa. Las máquinas quitanieve no dan abasto para despejar las calles y carreteras, y a veces se quedan atrapadas en la nieve. También se intenta reparar los tendidos eléctricos caídos en ciudades de toda América del Norte. Es en Buffalo, Nueva York, donde se produjo el mayor número de víctimas. Las víctimas de la fuerte tormenta murieron dentro de un auto o al aire libre al exponerse al frío, en un accidente de máquina quitanieve o por ataque cardíaco, o fueron halladas en sus casas. Se estima que el número de víctimas aumentará en los próximos días. En Canadá, 4 personas murieron y varias resultaron heridas al volcar un autobús en una carretera de la provincia occidental de la Columbia Británica. El alcance de la tormenta desde Canadá hasta el sur de Texas no tiene precedentes. En Florida, las iguanas caen de los árboles en un estado catatónico, rígidas e incapaces de moverse. La tormenta ártica no solo dejó a la gente atrapada en sus casas rodeada de nieve y hielo, también alteró los planes de viaje de millones de personas. Varios avisos meteorológicos siguen vigentes en toda la región. Y Nueva York es el estado que más sufre las consecuencias de esta tormenta invernal masiva, la más mortal del siglo, en palabras de la gobernadora del estado. Los detalles con quien ven, con José Díaz Briceño en Washington. José, ¿cuán mal está la situación en este estado y cuál es la comparación de daños que se puede hacer con otras tormentas pasadas? Una situación de caos específicamente en el oeste de Nueva York, en la zona alrededor de la ciudad de Buffalo, la segunda ciudad más importante de ese estado, donde ya las autoridades han confirmado al menos 27 muertes. Esto superaría por mucho otras tormentas que se han presentado en la historia contemporánea. La más reciente de ellas era, para comparación, la tormenta de 1977, donde en Buffalo también dejó 24 muertos, y es decir, ya la tormenta que estamos experimentando ha superado esa cifra. La nieve en esa zona de Estados Unidos se espera termine hasta la mañana del martes, por lo que todavía la situación de emergencia continúa, con algunos rescatistas utilizando todo tipo de vehículos, dado que los camiones de bomberos, los tradicionalmente usados para rescatar personas, han quedado varados. Las personas que fallecieron lo hicieron ya sea en accidentes automovilísticos, también en sus casas, y también algunas de ellas en bancos de nieve al intentar salir caminando en esta temperatura extrema. Hay que decir que también a nivel nacional la tormenta marcó récord al cubrir
convertir a más de 60% de los estadounidenses en algún tipo de alerta invernal. Esto superando cualquier otra de la historia reciente, pero en términos de pérdidas humanas todavía está lejos de la llamada tormenta del siglo de 1993, cuando más de 200 personas alrededor de Estados Unidos perdieron la vida. Y sin embargo, esta tormenta que se está experimentando ha batido récords en lugares como la propia ciudad de Miami, donde se experimentó el domingo de Navidad 8 grados centígrados de temperatura, algo totalmente inusual para un lugar tan tropical. Aquí en la capital estadounidense y en la ciudad de Nueva York, menos 15 grados centígrados hacen pues casi insoportable estar caminando por la calle. José Díaz, abrígate por favor. Un abrazo hasta Washington. Y también algunos de los sectores de la Ciudad de México se han visto afectados por la ola gélida que golpea a Norteamérica. Desde el domingo las bajas temperaturas trajeron lluvias, granizo, aguanieve e incluso fuertes nevadas en varias regiones de la capital mexicana. El país está siendo afectado por lo que las autoridades meteorológicas han catalogado como el Frente Frío número 19. Las zonas más afectadas son aquellas ubicadas a la mayor altura, donde la caída de nieve en esta temporada no es algo tan fuera de lo común. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, aquí la nieve ha sido recibida con agrado por la población. Las autoridades recomiendan, sin embargo, a los ciudadanos abrigarse adecuadamente. El ejército ruso informó que 3 de sus miembros murieron por el impacto de restos de un vehículo aéreo no tripulado ucraniano derribado sobre la base aérea rusa de Engels, a más de 600 kilómetros de la línea del frente en Ucrania. Y esa es la segunda base militar rusa atacada por drones ucranianos desde el principio de diciembre. Estas imágenes que circulan por las redes sociales muestran supuestamente un dron ucraniano siendo derribado sobre la base militar rusa en Engels. Moscú confirmó su derribo, además del fallecimiento de 3 soldados rusos al caer los restos del vehículo aéreo no tripulado. Se trata del segundo ataque con drones este mes en esta zona ubicada en territorio ruso a más de 600 kilómetros de la frontera con Ucrania. Engels es una base para los bombarderos rusos de largo alcance que atacan objetivos en Ucrania. Allí precisamente se produjeron ataques incesantes durante el fin de semana de Navidad. Docenas de ciudades y pueblos ucranianos fueron bombardeados. Solo la región de Jersón reportó 33 misiles en un día, aunque no se registraron heridos. Compatriotas, quedan pocos días para acabar el año. Debemos ser conscientes de que nuestro enemigo intentará que este tiempo sea lo más oscuro y difícil posible para nosotros. Rusia ha perdido mucho este año y ahora intenta compensarlo con propaganda tras los recientes ataques a nuestro país y a nuestro sector energético. La ciudad de Bakhmut, en el este del país, que Zelensky visitó hace solo unos días, sigue siendo el lugar más disputado en un frente que abarca más de 1.300 kilómetros de longitud. Este enclave lleva semanas sitiado por las tropas rusas. Mientras en muchas iglesias de Ucrania la misa de Navidad se celebró por primera vez el 25 de diciembre y no el 6 de enero, lo habitual para los cristianos ortodoxos, un cambio que pone de manifiesto que cada vez hay más diferencias entre Kiev y Moscú. Y mucho más ha pasado este día en el mundo, lo revisamos en el siguiente resumen de noticias. China suspenderá a partir del día 8 de enero la cuarentena por COVID-19 para los viajeros procedentes del extranjero. Actualmente deben permanecer recluidos al menos durante 5 días en un hotel y 3 días más en casa. Sin embargo, seguirá teniéndose que presentar un resultado negativo en la prueba del virus 48 horas antes de llegar a China. Un segundo grupo de refugiados musulmanes rohingya ha desembarcado en una playa de la provincia indonesia de Aceh, tras pasar varias semanas en una patera en el mar. Entre ellos había al menos 185 adultos y niños. Las autoridades intentan comprobar si se trata de un grupo que, según la ONU, llevaba un mes a la deriva en el mar de Andaman, al sur de Birmania. Cientos de personas se manifestaron en París para rendir homenaje a los 3 ciudadanos kurdos asesinados a tiros la pasada semana. Un ciudadano francés de 69 años ha sido acusado de asesinato por el tiroteo contra un centro cultural kurdo y una peluquería. Los fiscales sostienen que el ataque tuvo motivaciones racistas, algo que el propio acusado admitió.
Y la familia de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, pasó la Navidad al lado del exfutbolista brasileño en el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, donde se encuentra internado debido al cáncer de colon que padece. Kelly Nascimento, hija del rey del fútbol, compartió una foto en redes sociales, esta que ven, abrazando a su padre, donde se lee "Una noche más juntos". En septiembre del año 2021, Pelé, de 82 años, se sometió a una cirugía para extirparle un tumor en el colon, pero el pasado 29 de noviembre tuvo que volver a ser hospitalizado por una progresión oncológica. Hace unos días, los médicos informaron que el cáncer había avanzado y que el 3 veces campeón del mundo recibe mayores cuidados debido a disfunciones renales y cardíacas. Y México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años aumentó un 30% durante la pandemia. La violencia sexual, las dificultades de acceso a métodos anticonceptivos, y también y sobre todo la desigualdad son las principales causas de este explosivo aumento del flagelo que aleja a México de su meta para reducirlo hasta el año 2030. Cuando Giuliani tuvo a su hijo a los 16 años, su novio le prometió que le ayudaría, pero luego se desentendió. El pequeño Daniel ya tiene 3 años y su madre se ha visto obligada a aceptar trabajos mal pagados para poder sostenerse. Antes de vender lápidas, ofrecía pan por las calles. Como ella, unas 350,000 menores de 20 años quedan embarazadas cada año en México, el país de renta media con mayor tasa de embarazo adolescente. Sí fue duro para mí ahorita tener que dejar la escuela porque pues tenía que asumir mi responsabilidad. Y sí, o sea, el hecho de que dejé la escuela es lo que ahorita me pesa porque pues pude haber tenido una mejor oportunidad de trabajo, pude haber tenido otras cosas mejores y haberle ofrecido una mejor vida a mi bebé. Giuliani consiguió el apoyo de la Red por los Derechos de la Infancia, que le dio acceso a la salud y a un empleo. Una de sus directivas, Mariana García, sabe que una adolescente sin hijos tiene el doble de posibilidades de seguir sus estudios. Por eso, para Redim, la importancia está sobre todo en la prevención. Estos talleres en escuelas primarias son una forma de combatir la falta de información sobre métodos anticonceptivos debido a los tabús y mitos que todavía existen en la sociedad mexicana. Precisamente la suspensión de estas actividades durante la contingencia por el COVID fue una de las causas del aumento del 30% de madres adolescentes respecto a lo proyectado. Estos niños y niñas de 12 años tienen clara la necesidad de hablar de sexualidad para protegerse. Ok, ahora necesito que me digan por qué piensan ustedes que es importante hablar de este tema. Porque podemos prevenir embarazos, enfermedades y nos pueden enseñar a utilizar preservativos. Sin embargo, la realidad social a menudo tumba esa conciencia. La violencia sexual provoca la mayoría de los 8,000 embarazos anuales de mexicanas menores de 15 años, mientras que solo 8 de cada 10 mujeres tienen satisfecho su acceso a métodos anticonceptivos. Son algunos de los motivos que impedirán a México cumplir con sus objetivos para 2030, como concluye un reciente informe del Colegio de México. Una de sus autoras, la investigadora Laura Flamant, señala otras razones del estancamiento en la implementación de la Estrategia Nacional para esa erradicación. Si bien se asume que es un problema grave, no se le ha dedicado el suficiente dinero. Una niña o un adolescente del quintil más bajo es 5 veces más probable que tenga un embarazo temprano que alguien de ingresos altos. Entonces está entrampado con las desigualdades sociales y es un problema colectivo. Un lastre que a diario azota la vida de 1,000 adolescentes mexicanas. Y finalizamos con las imágenes de la regata Sydney Hobart en Australia, una de las más duras del mundo y que cubre unas 628 millas náuticas. Su edición 77 comenzó como es tradicional en el segundo día de Navidad. Y aquí las tenemos. Si las condiciones climáticas de viento a favor se mantienen, los primeros veleros podrían llegar a la meta el martes.
Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes. Hasta pronto.